Esto es Salud de Mujer, el podcast de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología. Un espacio creado para brindar información actualizada en procura del cuidado de la salud y mejora de la calidad de vida de la mujer panameña. Esto es Salud de Mujer. Buenos días para todos. Una vez más, bienvenidos al podcast Salud de Mujer de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología. Esta vez conversando sobre hipertensión arterial en el marco del Día Mundial de la Hipertensión Arterial que se celebra el 17 de mayo de cada año. En esta ocasión tenemos nuevamente a la doctora Adriana Martins, ginecóloga obstetra, especialista en obstetricia crítica, quien nos acompaña para conversar un poco sobre este tema. Tenemos unas preguntas básicas, pero que les van a permitir acceder a la información esencial sobre este tema. Bienvenida, doctora. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias nuevamente por la invitación. Un honor, como siempre, estar aquí acompañándolos en las actividades docentes de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología. Doctora, comencemos por definiciones. Esa es nuestra manera siempre de iniciar. Creo que es importante que la gente tenga un concepto primero. ¿Qué es presión arterial? ¿Qué es presión arterial en el embarazo? ¿Sus tipos, sus causas? ¿Cuáles problemas nos puede traer? Ok, bueno, creo que podemos comenzar a hablar del tema dividiendo los problemas de presión arterial en el embarazo en dos grupos grandes. Tenemos aquellos problemas que existen desde antes del embarazo o que se diagnostican tempranamente en el embarazo y aquellos problemas de presión que se van desarrollando a lo largo de la gestación. Para esto debemos conocer qué es tener la presión arterial elevada, qué es la hipertensión arterial. Y en una mujer embarazada se utilizan, digamos, los mismos puntos de corte que se utilizan para población no embarazada. O sea que estamos hablando de valores de presión arterial mayores o iguales a 140 para la presión sistólica, o sea, la presión que siempre se marca arriba, y 90 de presión diastólica, o sea, la presión que se marca abajo. Todo valor que se encuentre mayor o igual a estos puntos se considera hipertensión. Entonces, cuando dividimos los problemas de hipertensión arterial en una mujer embarazada, como mencioné, hacemos dos grupos grandes. Hablamos de la hipertensión arterial crónica, entonces se refiere a aquella condición preexistente al embarazo o que es diagnosticada durante los primeros 5 meses de embarazo. ¿Esto qué significa? Que nosotros podemos llegar a una consulta de control prenatal, nuestra primera consulta a las 6, 8, 9 semanas, sin conocer que tenemos un problema de presión arterial. Y al momento de la visita, pues el ginecólogo nos toma la presión, nos encuentra unos valores en 140 sobre 90 y nos diagnostica la hipertensión arterial crónica. También tenemos las circunstancias en que la paciente llega a cita de control prenatal y nos refiere ser hipertensa crónica, o sea, tener un problema de hipertensión arterial ya desde hace varios años y utilizar medicamentos o controlarlo pues con estilo de vida. Digamos que esas son las dos formas principales de diagnosticar una hipertensión arterial crónica en una paciente embarazada. El segundo grupo de enfermedades hipertensivas incluye aquellos que se diagnostican posteriormente durante el embarazo, o sea, que se diagnostican luego de cumplidos los 5 meses de gestación. En este caso, el trastorno hipertensivo se conoce como preeclampsia. La preeclampsia, en efecto, es una enfermedad exclusiva de la paciente embarazada o de mujeres en periodo posparto. Ella, lastimosamente, pues, representa un problema grande de salud, ya que en este momento constituye la segunda causa de muerte materna a nivel mundial. Sabemos que en América Latina afecta aproximadamente el 26%, constituye el 26% de las muertes maternas y puede afectar de un 8 a un 10% de todos los embarazos. Lastimosamente, en los últimos años, los números de pacientes que padecen de esta enfermedad han ido aumentando
y esto genera una alerta sumamente importante en cuanto a salud materna, tanto desde el punto de vista social como económico, porque está descrito ya que los costos se han aumentado exorbitantemente en salud pública para el manejo de las pacientes con trastornos hipertensivos del embarazo, y pues desde el punto de vista también social y de salud, porque además de ser, como ya mencioné, una causa importante de muerte materna, también produce secuelas a largo plazo que pueden, digamos, afectar a la paciente por el resto de su vida una vez desarrollado el trastorno durante la gestación. Preeclampsia, doctora, usted la acaba de nombrar como uno de los tipos de hipertensión y realmente es como que del que más se habla cuando hablamos de hipertensión en el embarazo. Entonces, quisiera saber un poco y que le comente a los que nos escuchan cuál es el riesgo de padecerla, sus síntomas, sus complicaciones. Sí, bien. La preeclampsia, como les mencionaba anteriormente, pues es una enfermedad que es exclusiva de la mujer embarazada o que se encuentra pues cercana a su parto, siendo por ende el principal factor de riesgo para tener preeclampsia es estar embarazada. Es una enfermedad que no se diagnostica temprano en el embarazo. De hecho, uno de los criterios para decir que una paciente tiene preeclampsia es que la paciente tenga más de 20 semanas de embarazo, que equivale a más o menos a 5 meses de embarazo. Y el principal criterio para sospecharla es la toma de presión arterial. O sea que tener una cifra de presión arterial mayor de 140, mayor o igual a 140/90 en una paciente que ya ha cumplido las 20 semanas del embarazo, digamos, es el principal criterio diagnóstico. De ahí existen síntomas, signos que nos alertan o nos hacen sospechar que la paciente puede estar desarrollando una preeclampsia. Hay muchas pacientes que nos llegan al consultorio y consultan no porque se hayan tomado la presión, sino porque sienten que se han ido hinchando a lo largo del embarazo. Si bien no es un criterio diagnóstico per se, tener, digamos, estar hinchada o tener edema, que significa un aumento, digamos, del volumen de las piernas, pues es, digamos, como una alerta que se prende cuando la paciente se nos acerca refiriendo que se ha ido hinchando y que ha aumentado mucho de peso también a lo largo de las últimas semanas de embarazo. Usualmente una paciente que tiene un aumento brusco de peso entre un control prenatal y otro, hay que tener cuidado porque probablemente esté reteniendo líquidos, esté haciendo un edema de las piernas, y eso nos puede sospechar de que en algún momento podemos desarrollar una preeclampsia. Como otros criterios pues, que nos pueden orientar o que nos dan signos de alarma es que la paciente se queje de algunos síntomas en particular, como dolor de cabeza, ardor en la boca del estómago, zumbido en los oídos, tener dificultades para ver. Estos son síntomas que usualmente asociados a una presión elevada nos hacen sospechar, nos hacen pensar en una preeclampsia severa. Ahora, es muy importante tomar en consideración que no que cada vez que tenga un dolor de cabeza, entonces es posible que tenga preeclampsia, o cada vez que tenga ardor en la boca del estómago, entonces voy a tener preeclampsia. O sea, eso no es así. Pero porque, como ya mencioné, pues el principal criterio diagnóstico es la hipertensión. Entonces, si yo llegase a tener esos síntomas más una presión elevada, entonces ya estamos hablando de una franca preeclampsia y probablemente grave. Es constante que nosotros cuando tenemos una paciente hipertensa crónica o una paciente que sabemos que puede ir desarrollando una preeclampsia, le preguntemos por estos síntomas, indaguemos, porque como dije, pues son criterios que nos hacen sospechar de severidad o que la enfermedad está progresando para mal. Importante es que nosotros tenemos factores de riesgo identificables. ¿Qué significa? Tenemos pacientes en las cuales nosotros identificamos que hay un riesgo de tener una preeclampsia en algún momento del embarazo. Estos factores de riesgo suelen ser que se trate de una embarazada adolescente,
que se trate de una embarazada con más de 40 años de edad, o sea, los extremos de la vida reproductiva de la mujer, que se trate de una paciente hipertensa crónica, que sufra de alguna enfermedad de los riñones, renal, que haya recibido algún tratamiento de infertilidad, o pacientes que sufren de enfermedades reumatológicas como el lupus o la artritis reumatoidea, pacientes falsémicas o que tengan alguna condición hematológica. Estas pacientes son pacientes que sabemos que tienen un riesgo aumentado de desarrollar preeclampsia durante el embarazo. Sin embargo, sabemos que la preeclampsia es una enfermedad que le puede dar a cualquier paciente que esté embarazada, independientemente de si tiene o no alguna enfermedad o alguna condición de fondo. La preeclampsia puede tener consecuencias graves en la mamá y en el bebé. Sabemos que una paciente que desarrolla preeclampsia tiene riesgo de un montón de complicaciones. Tiene riesgo de tener complicaciones pulmonares, tiene riesgo de tener complicaciones cardíacas, incluso en algunos escenarios es menos común, pero puede pasar que llegue a tener incluso infartos, puede tener complicaciones en los riñones y quedar con una lesión renal ya por el resto de su vida, puede tener problemas de coagulación y en los escenarios más complicados incluso puede llegar a tener problemas neurológicos, llegar a convulsionar y en el peor de los escenarios fallecer por la enfermedad. O sea que realmente es una patología que nos genera mucha preocupación cuando la diagnosticamos. En el bebé, pues las complicaciones principales se asocian a la prematuridad y al bajo peso al nacer. En algunas circunstancias que son un poco más graves, pues una paciente que presenta presiones arteriales muy elevadas y que son difíciles de controlar, pueden tener eventos como que la placenta se desprenda del útero y se den incluso la muerte del niño. A largo plazo, las pacientes que padecen de preeclampsia tienen incluso más riesgo de enfrentar a posteriori enfermedades renales, enfermedades cerebrales y cardíacas. Por ende, pues definitivamente que es una enfermedad que en el momento genera mucha preocupación, puede llegar a complicarse y a posteriori dar incluso complicaciones en la madre muchos años después, hasta 10 años después, la mamá puede presentar complicaciones y el único factor de riesgo identificable en aquel momento es que años atrás presentó un embarazo complicado con preeclampsia. De hecho, en alguna literatura se establece que ser hija de una mamá que tuvo preeclampsia es un factor de riesgo para que la misma paciente, o sea, la hija, presente preeclampsia en sus embarazos. ¿Cómo se diagnostica y se trata la preeclampsia? Bueno, la preeclampsia es una enfermedad que se diagnostica básicamente con la toma de presión arterial. O sea, hay que cumplir ciertos criterios, los mencionamos a lo largo del podcast, que es tener más de 20 semanas de embarazo. O sea, una paciente con menos tiempo de embarazo que eso no puede ser diagnosticada de preeclampsia. Y la presión pues tiene que estar elevada. El punto de corte, el que hemos mencionado a lo largo del conversatorio, mayor o igual de 140/90. Esto es en una paciente que no sufre de hipertensión arterial crónica. Sin embargo, en pacientes que son conocidas hipertensas crónicas, el diagnóstico de la enfermedad es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque la elevación de la presión arterial se puede dar por la hipertensión propia de la paciente, no necesariamente porque la paciente tenga una preeclampsia. Entonces aquí nos tenemos que apoyar en algunos exámenes especiales de laboratorio, unas tomas de exámenes tanto en orina como en sangre, que nos permiten hacer el diagnóstico. Lo importante es, en este tipo de pacientes, es sospecharlo. O sea, tener una paciente embarazada, hipertensa crónica, que de repente, pasadas las 20 semanas, me empieza a elevar las presiones, o sea, que a medida que ella viene al control prenatal, yo veo que las cifras de presión arterial se van elevando, pues es importante que yo le haga estos estudios para poder determinar si en efecto es un tema solo
asociado a la hipertensión crónica de la paciente y que requiere solo un ajuste de terapéuticas y de medicamentos, o si en efecto la paciente está desarrollando una preeclampsia, ¿no? Usted habló sobre que existe literatura que afirma, que sugiere que si una hija de mujer con preeclampsia puede también desarrollar preeclampsia durante su embarazo. Ahora, no hablemos de preeclampsia, hablemos de hipertensión arterial como tal. Una mujer con preeclampsia, ¿su hijo puede terminar siendo hipertenso o en un futuro? Ok. Bien, la verdad es que al tener preeclampsia, la principal complicación descrita, complicaciones en verdad, descritas en los bebés, son las complicaciones asociadas a la prematuridad. Pues la preeclampsia es una enfermedad exclusiva del embarazo. El tratamiento definitivo de la enfermedad es la interrupción del embarazo. ¿Qué significa? Que yo diagnostico una preeclampsia en una paciente, pues para que la paciente deje de tener preeclampsia, tengo que desembarazarla. O sea, tengo que llevar a la interrupción del embarazo. Esa, digamos, es la forma descrita principal para evitar que la enfermedad siga progresando. Muchas veces el diagnóstico pues lo hacemos en una paciente que tiene un embarazo pretérmino. O sea, cuando diagnosticamos una paciente con preeclampsia y la paciente ya ha cumplido los 9 meses de embarazo, o sea, un bebito de término, pues la detección es oportuna y el establecimiento pues de la interrupción no genera mucho problema, porque ya sabemos que tenemos un bebito que tiene más de 37 semanas y no es ya prematuro. Sin embargo, cuando tenemos bebés con edades gestacionales menores que esas, la necesidad de inducir un parto o de hacer una cesárea para detener el progreso de la enfermedad, pues hace que el niño tenga que inevitablemente enfrentarse a las complicaciones asociadas a dicha prematuridad. Sabemos que los bebés con prematuridad tienen muchos riesgos. Tienen riesgo de complicaciones como tener dificultad para respirar al momento de nacer, requerir oxígeno suplementario o en los peores casos requerir ventilación a través de respiradores. Sabemos que tienen riesgo de sangrados intracerebrales y convulsiones, problemas gastrointestinales y son más susceptibles a infecciones. Todas estas son complicaciones agudas, o sea, complicaciones que se dan en el momento pues cercano al nacimiento del bebé. Complicaciones crónicas, pues estos bebitos tienen más riesgo de tener trastornos como déficit de hiperactividad y déficits atencionales. Sabemos que tienen que son niños que tienen más riesgo de padecer de diabetes. Asociado específicamente a la preeclampsia y la hipertensión, pues en el niño no hay literatura que nos describa eso, pero seguramente hay literatura de enfermedades crónicas asociadas o secundarias pues, a la prematuridad, como por ejemplo el asma. ¿Qué podemos hacer para reducir el riesgo de estas complicaciones? Voy a reiterar también en la pregunta, ¿qué pasa si la mujer ya es hipertensa? Es fácil que desarrolle la hipertensión, la preeclampsia durante el embarazo. Okay, ¿Cómo sí. controlamos esto durante el embarazo, dado que es un periodo en el que te dicen que no puedes tomar medicamentos, que no puedes comer ciertas cosas, muchos mitos y a la vez, obviamente, muchas infecciones? Exacto. Sí, existe mucha preocupación. De hecho, las pacientes cuando se acercan al consultorio embarazadas, lo primero que dicen es, yo no quiero estar tomando medicamentos, yo no quiero tomar nada porque yo no sé qué le puede hacer daño a mi bebé y qué no. Bien, en el caso de la paciente hipertensa crónica, las complicaciones asociadas a la presión alta se reducen con el uso de medicamentos. Sin embargo, no todos los medicamentos para la presión pueden ser utilizados durante el embarazo. De hecho, la recomendación es que apenas la paciente se entera que está embarazada, debe acudir al médico y entonces se le haga todo un interrogatorio sobre cuáles son los medicamentos que toma, ir retirando algunos medicamentos e introduciendo otros que se pueden utilizar durante el embarazo. ¿Esto qué significa? Que si tenemos opciones terapéuticas para las pacientes hipertensas crónicas sin hacerle daño al bebé, pues sí las tenemos.
No son recursos limitados, o sea que realmente tenemos varias opciones de medicación que se pueden utilizar durante el embarazo. Y lo más importante es mantener la vigilancia de las presiones. ¿Por qué? Porque sabemos que las pacientes embarazadas pasan por cambios fisiológicos propios del embarazo. Y muchas veces las pacientes, a pesar de tener problemas de hipertensión arterial crónica y haber dejado el medicamento porque se enteraron que estaban embarazadas, nos llegan a la consulta con las presiones normales. Eso es un cambio propio del embarazo. O sea, el embarazo per se baja la presión. Entonces, al principio de la gestación, la paciente puede que no requiera inicio de un medicamento. Pero a medida que vamos avanzando con el embarazo, las presiones empiezan a elevarse y a volver a aquellas cifras que se tenían antes de estar embarazada. Y ahí es donde es importante que el médico sepa reintroducir un medicamento antihipertensivo que se pueda utilizar durante la gestación. Y o sea que no genera ningún daño con el bebé, pero que le controle la presión a la mamá. Esto es en cuanto a las pacientes hipertensas crónicas. En el caso de las pacientes que desarrollan preeclampsia, pues la situación es mucho más complicada. Creo que lo más importante que hay que recordar, hay que afirmar, recordar de la preeclampsia es que es una enfermedad impredecible. ¿Qué significa? Que si bien es cierto que conocemos que hay factores de riesgo, o sea, condiciones que predisponen a que la misma pueda aparecer, sigue siendo una enfermedad insidiosa. Es una enfermedad silenciosa que va avanzando durante las semanas de embarazo hasta explotar en algún momento. En algunas circunstancias se puede manifestar en sus formas más leves, o sea, una pequeña alza de la presión y bien, eso nos genera la alerta. Pero en algunas pacientes, lastimosamente debuta ya con las complicaciones instauradas, tanto en el bebé como en la mamá. Esto hace que todo sea mucho más complicado y nos obliga, digamos, a tratar de garantizar que la paciente vaya al control prenatal y que la toma de presión arterial sea periódica para poder precisamente hacer un diagnóstico lo más temprano y oportuno posible. Que si contamos con herramientas para predecir la enfermedad, pues predecirla no es la palabra correcta. Digamos que tenemos herramientas que nos permiten identificar quiénes son las pacientes que tienen más riesgo de desarrollar la enfermedad. La principal herramienta es la cita de control prenatal que se realiza aproximadamente entre la semana 11 y 14 del embarazo. Soy muy específica con esa edad gestacional porque en ese control prenatal se deben realizar unas medidas específicas con el ultrasonido que se conoce, y ese ultrasonido se conoce como tamizaje de primer trimestre. Hace muchísimos años el tamizaje de primer trimestre se limitaba a diagnosticar problemas genéticos en el feto. Ahora ese tamizaje de primer trimestre a través de unos exámenes de sangre y unas medidas que se deben realizar en el mismo día, nos permite también tamizar a la paciente, o sea, identificar pacientes que puedan tener riesgo de desarrollar preeclampsia. Posterior a ese tamizaje, entonces, de acuerdo al resultado, o sea, yo tengo una paciente con un embarazo que está entre las 11 y 14 semanas, va a hacerse el tamizaje de primer trimestre y este tamizaje marca alto riesgo para preeclampsia, yo puedo generar una terapéutica en esta paciente para tratar de disminuir el riesgo de presentar la enfermedad a posteriori. El riesgo nunca se va a reducir a cero. O sea, nunca voy a evitar por completo el desarrollo de la enfermedad, pero ya el hecho de poder reducir las posibilidades, digamos que es un avance y es algo que definitivamente es importante. En este caso, pues el tratamiento tiene que ser instaurado antes de la semana 16 del embarazo. O sea, se ha visto que las disminuciones de los riesgos son más efectivas si empiezo el tratamiento antes de la semana 16. O sea que nuevamente ir a control prenatal y mantener una buena comunicación con el ginecólogo es seguramente una de las medidas más importantes para reducir los riesgos de desarrollar la enfermedad y los riesgos de tener complicaciones asociadas a la misma.
La paciente hipertensa crónica, pues con la paciente hipertensa crónica mencionaba anteriormente que llegar a la semana 20 del embarazo con un control óptimo de la presión arterial es, digamos, lo más importante. O sea, que asistir puntualmente a la cita de control, una toma de presión arterial periódica. Yo personalmente le digo a mis pacientes que lleven un diario de presión, que se tomen la presión arterial por lo menos 3 veces a la semana, o en el caso de las pacientes que están tomando medicación, que se tomen las presiones arteriales en la mañana y en reposo, y en la noche antes de acostarse a dormir todos los días, y lleven un diario de estas presiones arteriales para nosotros ver exactamente cuál es la tendencia, ver si en algún momento tenemos que hacer ajuste de medicamentos, o pues citar a la paciente porque estamos teniendo muchas señales de alerta con los cambios de presión que está teniendo. Pues en el caso de las pacientes que tienen preeclampsia, el uso de medicamentos para la presión no es la única medida que debemos tomar. La interrupción del embarazo es la cura de la enfermedad, pero hay algunas pacientes que lastimosamente la desarrollan muy, muy temprano en el embarazo, en cuyo caso pues nosotros tratamos de llevar a la paciente un par de semanas más allá para permitirle al feto más maduración, para permitirle que se vaya desarrollando y creciendo un poquito más. En estos casos sí, les doy tratamiento para la presión, pero sé que la enfermedad va a seguir progresando. Entonces debo mantener un control estricto, de preferencia con la paciente hospitalizada. Doctora, importante, siempre debemos hablar de prevención. Entonces, acabamos de hablar del tratamiento de la hipertensión crónica de esa paciente que ya viene con un cuadro hipertensivo y de aquella que desarrolla preeclampsia durante el embarazo. Sin embargo, ¿cómo evito llegar allí? Usted habla de que la preeclampsia, si bien tiene un factor de riesgo inherente directamente al embarazo, también puede aparecer pues de la nada, si pudiéramos plantearlo de una manera bastante clara. Entonces, ¿qué tan prevenible es? Quizás sería bueno, que no lo hemos comentado previamente, ¿cuál es la incidencia de la preeclampsia en el embarazo? ¿A cuántas personas afecta? ¿Cuántas mujeres afecta? Sí, actualmente la preeclampsia está afectando de 8 a un 10% de los embarazos. O sea, por cada 100 pacientes embarazadas hay 8 a 10 que presentaron una preeclampsia. Estas incidencias han ido aumentando porque yo mencioné los factores de riesgo al principio del podcast. Te hice referencia, por ejemplo, a enfermedades crónicas como enfermedades reumatológicas, enfermedades hematológicas, pacientes con problemas renales y pacientes que se encuentran en los extremos de las edades. Sabemos que en la actualidad, pues, socialmente la mujer está esperando mucho más tiempo para quedar embarazada y llevar embarazos hacia lo más cercano a los extremos de la edad reproductiva, 40 años específicamente, pues es un factor de riesgo para desarrollar la preeclampsia. Lastimosamente en nuestro país incluso hemos tenido un incremento y se han hecho campañas pues para tratar de evitar los embarazos en las adolescentes o disminuir la incidencia de embarazos en adolescentes, los cuales lastimosamente han ido aumentando en los últimos años, y sabemos que estas pacientes en particular también tienen un riesgo aumentado de desarrollar preeclampsia. O sea que digamos que los extremos de las edades y el incremento de embarazos en estas fechas, en estas edades, pues ha hecho que la enfermedad haya incrementado también en cuanto a incidencia, ¿no? ¿Qué debemos hacer para prevenirlo? Bueno, lo más importante es asistir periódicamente al médico, o sea, ir a controles de salud general y ginecológicos. ¿Esto por qué? Para poder detectar la presencia de alguna enfermedad crónica. Estamos hablando de antes del embarazo, ¿no? O sea, de asistir a mi médico para ver si en mi control de salud general estoy bien o no, si tengo elevación de la presión, si mis riñones están bien, si pues no tengo ninguna enfermedad de base que he ido desarrollando con la edad. Pues, y asistir a estos controles de salud, digamos, lo primordial para
tratar de reducir los riesgos de desarrollar una preeclampsia durante el embarazo. Luego, pues, si soy diagnosticada de hipertensa crónica, pues controlar la presión, mantener un estilo de vida saludable, que implica una dieta baja en sal, hacer ejercicio por lo menos 30 minutos al día, mínimo 3 veces a la semana, controlar el peso. Estamos en una pandemia de obesidad, lo que incrementa el riesgo para cualquier tipo de enfermedad, tanto diabetes como presión alta, etcétera, ¿no? Entonces, poder tener un buen control de peso es importante también para disminuir los riesgos de presentar una preeclampsia. Ahora, existen también ciertas medidas que podemos tomar si tenemos antecedentes de haber tenido preeclampsias en algún embarazo previo. Sabemos que la preeclampsia es una enfermedad que si se repite en el embarazo, cada vez que se repite suele desarrollarse más temprano que en el embarazo previo. Por ejemplo, si yo tuve una preeclampsia a la semana 37 y me embarazo de nuevo y desarrollo preeclampsia, lo más probable es que esa preeclampsia del segundo embarazo la desarrolle más temprano, o sea, a edades gestacionales más cortas, 34 o 33 semanas, para dar ejemplos, ¿no? Entonces, una pregunta muy común que surge es, doctora, si yo tuve una preeclampsia con mi hijo, ¿qué debo hacer para evitar que me dé una preeclampsia en el próximo embarazo? Ok, nuevamente, el riesgo jamás va a ser cero, o sea, evitarla por completo no puedo, pero puedo reducir la posibilidad de desarrollarla si espero por lo menos 2 años entre un embarazo y otro, de preferencia 5 años entre el embarazo en que presenté la preeclampsia y el siguiente embarazo. Ese tiempo está descrito que ayuda a reducir el riesgo de desarrollar preeclampsia en el segundo embarazo. Si la paciente sufre de hipertensión arterial crónica, la recomendación principal es que antes de quedar embarazada, la paciente cuente con un buen control de las cifras tensionales y que haya ido a control con su cardiólogo, su médico familiar, su internista, y que se haya verificado que esa hipertensión arterial crónica no haya tenido ya consecuencias sobre los órganos principales que la hipertensión afecta. O sea, que tengamos un corazón que funcione adecuadamente, que tengamos un riñón funcionando adecuadamente y al final pues todo se resume en lo que mencioné anteriormente, que es un adecuado control de salud, un buen estilo de vida y una consulta preconcepcional que nos permita en efecto establecer cuáles son los tiempos correctos o cuáles serían los tiempos adecuados para poder quedar embarazada luego pues de una preeclampsia. Muchas gracias, doctora. Una vez más se nos quedó corto el tiempo del podcast. El tema de hipertensión dentro y fuera del embarazo, durante, antes o después del embarazo es un tema que hay que resaltar por sus consecuencias orgánicas y todas las complicaciones que trae consigo, importantes, incluyendo pues obviamente su riesgo de muerte. Entonces, vamos a invitar a quienes nos escuchan a conseguir más información sobre hipertensión arterial en la mujer y durante el embarazo en el sitio web de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, www.spocpanama.org. Doctora, me permito cederle un minuto más para un mensaje clave que quiera dejarnos para quienes nos escuchan sobre este tema. Bueno, sí, nuevamente, pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que el tema de la hipertensión arterial en el embarazo es un tema que cada vez estamos viendo más a menudo. Se han ido incrementando los números y esto pues nos genera una preocupación, y no solo aquí en nuestro país, sino a nivel mundial. Se han hecho campañas para que las pacientes tengan buenos controles de presión arterial. Estamos en educación médica continua para que el personal de salud cada vez esté más capacitado en diagnósticos tempranos, diagnósticos oportunos, que sepan cuáles son las herramientas para poder disminuir los riesgos de desarrollar la enfermedad.
Como paciente, sí las invito a que sean constantes con sus controles de salud, que vayan al médico y a las citas de control prenatal con sus ginecólogos. Lastimosamente, la preeclampsia es una enfermedad que puede tener consecuencias graves, tanto en la mujer como en los bebés, y necesitamos pues un compromiso por los dos lados, tanto por parte del ginecólogo como por parte de la paciente, para que se puedan garantizar los mejores resultados. La verdad es que mantener un estilo de vida saludable, evitar aquellos factores de riesgo que sabemos que influyen en el desarrollo de la enfermedad, pues es lo que podemos hacer, tanto como pacientes como por parte del personal de salud, de estimular a las pacientes a que cumplan con sus controles y cumplan pues con las recomendaciones para evitar o disminuir el riesgo de desarrollar este tipo de enfermedad. Así que muchas gracias, de verdad, y este es un tema muy importante y pues debemos seguir informando tanto a la población y nosotros pues como médicos seguir estudiando para poder darle respuesta a nuestras pacientitas. Muchas gracias. Para los que nos escucharon y están acompañándonos hasta este momento, estaba con nosotros la doctora Adriana Martins, especialista en obstetricia crítica, hablando sobre hipertensión en el embarazo. El podcast de hoy llegó gracias a BIOL, Instituto Biológico Argentino en Panamá. Para problemas complejos, la solución más completa, no sin antes reiterarles que BIOL les invita a consultar siempre con un especialista. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego, muchas gracias. Ha finalizado una nueva edición de Salud de Mujer, el podcast de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología. Todos los martes a las 7 de la mañana, una nueva edición. Desde ya, te estamos esperando.